Antes de que el rifle estuviera en sus manos, el trabajo ya estaba hecho. Años de saludos, marchas, himnos y promesas habían labrado algo en ese joven que ahora se ponía de pie en la Feldherrnhalle de Múnich, o en una plaza de armas, o frente a un monumento a los caídos de 1923. Con un uniforme negro, las runas relampagueantes en el cuello, la calavera de metal en la gorra. Miraba hacia adelante, repetía el juramento. A las 10 de la noche del 9 de noviembre, aniversario del Putsch de Múnich, miles de hombres pronunciaban cada año las mismas palabras ante la presencia de Hitler. Ich schwöre dir, Adolf Hitler, als Führer und Kanzler des Deutschen Reiches, Treue und Tapferkeit. Te juro a ti, Adolf Hitler, como Führer y Canciller del Reich alemán, lealtad y valor. Te prometemos a ti y a los superiores que tú designes obediencia hasta la muerte. Que Dios me ayude. Fíjate en lo que dice ese juramento y en lo que no dice. Dice a ti, no dice a Alemania, no dice a la Constitución ni a las leyes, a un hombre. El lema grabado en las hebillas del cinturón SS y en los puñales de honor lo resumía con 4 palabras. Meine Ehre heißt Treue. Mi honor se llama lealtad. Ese momento condensaba todo lo que la organización había construido durante años: la selección racial, el entrenamiento físico brutal, el adoctrinamiento ideológico sistemático, la promesa de pertenecer a una élite elegida por la historia. Para miles de jóvenes alemanes, ese uniforme era la respuesta a todo: a la humillación del Tratado de Versalles, al hambre de los años 30, a la sensación de que Alemania merecía otro destino, pero ese mismo uniforme también era una jaula, y a medida que avanzara la guerra, la jaula se iría cerrando sobre quien la vestía, empujándolo hacia actos que ningún código de honor podía cubrir. Esta es la historia de lo que se sentía ser soldado de las Waffen-SS durante la Segunda Guerra Mundial. Una historia de formación, de violencia, de impunidad y de colapso, construida sobre testimonios reales, documentos de archivo y los trabajos académicos que mejor han estudiado esta organización, los del historiador George H. Stein, publicados por Cornell University Press en 1966, y las transcripciones secretas de prisioneros de guerra alemanes analizadas por Sonke Neitzel y Harald Welzer en Soldaten, publicado por Alfred A. Knopf en 2012. Empecemos desde el principio. El 17 de marzo de 1933, Joseph Sepp Dietrich, un bávaro de mandíbula prominente que había sido carnicero antes de combatir en la Primera Guerra Mundial y chofer personal de Hitler en los años 20, seleccionó en Berlín a 117 hombres para formar la SS Stabswache Berlin, la guardia de la Cancillería del Reich. Ese grupo reducido, elegido entre los más leales de la SS, que ya contaba entonces con más de 50.000 miembros, era la semilla de lo que llegaría a ser la división más conocida de las Waffen-SS. En septiembre de 1933, esa unidad se llamó Adolf Hitler Standarte. En noviembre del mismo año pasó a llamarse Leibstandarte SS Adolf Hitler. En abril de 1934, por orden de Himmler, adoptó su denominación definitiva, Leibstandarte SS Adolf Hitler, el regimiento de guardia personal del Führer. De los 117 hombres originales, al menos 3 llegarían a ser comandantes de división, más de 8 comandarían regimientos y más de 30 llegarían a ser capitanes de compañía en las Waffen-SS. El núcleo del cuerpo de élite de Hitler se construyó desde ese primer grupo, pero la Leibstandarte era solo la cabeza visible. La estructura mayor, la Schutzstaffel, se había formado en 1925 como escolta personal de Hitler durante los mítines del partido. 9 años más tarde, en 1934, Himmler decidió que las SS necesitaban su propio brazo armado permanente, las SS Verfügungstruppen, unidades de disponibilidad. Combinadas con la Leibstandarte y con las unidades de guarda de los campos de concentración, las SS Totenkopfverbände, estas 3 ramas formarían la base de lo que en 1940 se llamaría oficialmente Waffen-SS, las SS armadas. La diferencia con el ejército regular era fundamental desde el principio. El ejército respondía al Estado. Las Waffen-SS respondían a Hitler en persona. El decreto del 17 de agosto de 1938 lo estableció con claridad.
ni ejército ni policía, sino una fuerza armada permanente a su propia disposición, separada de las estructuras institucionales del Reich. Cuando hubiera movilización, las unidades SS operarían bajo control operativo del ejército, pero la disciplina, la jurisdicción y la lealtad eran exclusivamente de Himmler hacia arriba. Esa autonomía no era un detalle administrativo, era el fundamento de todo lo que vendría después. El candidato ideal para las SS llegaba con el trabajo ya hecho. Heinrich Himmler lo dijo sin rodeos en un discurso citado en los documentos del Tribunal de Nuremberg. De cada 100 aspirantes, solo entre 10 y 15 eran aceptados. El proceso comenzaba mucho antes de la solicitud formal. Se requería árbol genealógico que demostrara pureza racial hasta 1750. Salud hereditaria certificada. Aprobación de una comisión racial compuesta por líderes SS, antropólogos y médicos. Cada miembro de las SS llevaba consigo un Sippenbuch, un libro genealógico personal, que acreditaba su linaje y que debía actualizarse cuando el soldado consideraba casarse. Si alguien aspiraba a cargos de liderazgo del partido nazi, el requisito era aún más estricto: linaje puro hasta 1800. La comisión racial que examinaba a cada candidato trabajaba con una escala de valores desarrollada por el entonces SS Hauptsturmführer y profesor Bruno K. Schulz del Rasse- und Siedlungshauptamt. Esa escala clasificaba a los aspirantes en 3 dimensiones: apariencia racial, condición física y actitud general, y los situaba en una de 5 categorías raciales que iban del grupo puramente nórdico al grupo de mestizos de origen no europeo. Un candidato que caía en las categorías inferiores no pasaba. Un candidato que quedaba en las intermedias podía ser aceptado en unidades secundarias, pero no en la Leibstandarte ni en las divisiones de élite. Solo los clasificados como nórdicos puros o predominantemente nórdicos con mezclas mínimas accedían al núcleo de la organización. Los aspirantes debían tener entre 17 y 23 años. Medir al menos 1,74 metros. 1,78 para la Leibstandarte SS Adolf Hitler. Tener visión y dentición perfectas. Hacia 1938 se toleraban hasta 6 empastes y lentes de corrección leve. El requisito de estatura se tomaba con seriedad material. En las primeras oleadas de reclutamiento, los candidatos eran examinados de pie ante una comisión que revisaba no solo medidas sino proporciones, forma del cráneo, color de ojos y características faciales asociadas al tipo nórdico idealizado. Las teorías raciales nazis identificaban a los portadores del ideal ario por rasgos físicos específicos: estatura elevada, piel blanca, ojos azules, nariz estrecha y recta, cráneo dolicocéfalo y cabello rubio. La ciencia detrás de esos criterios era pseudocientífica en su totalidad, pero el sistema de examen era burocráticamente minucioso. Y eso era solo la primera barrera, porque el matrimonio también requería permiso. El 31 de diciembre de 1931, Himmler emitió la orden matrimonial de las SS. Desde ese momento, el Russia debía revisar y aprobar a la futura esposa antes de que se pudiera celebrar ningún enlace. La novia debía demostrar ascendencia aria hasta 1800 y someterse a examen médico. Ambos debían ser revisados en sus historiales médicos familiares. Cualquier antecedente de enfermedad hereditaria, discapacidad física, problemas psiquiátricos o conductas antisociales en los ancestros podía vetar la unión. La organización no solo se metía en el cuerpo del soldado, se metía en su cama, en su historial clínico, en el árbol genealógico de su prometida. Himmler quería que los hombres SS tuvieran al menos 4 hijos. El programa Lebensborn, fundado en diciembre de 1935, supervisado directamente por él, con oficina principal en Múnich, proveía asistencia económica a familias SS numerosas, casas de maternidad para las madres de hijos racialmente valiosos y servicios de adopción para niños que cumplieran los criterios. Los matrimonios SS producían de media un hijo, por debajo de la media nacional alemana, lo que Himmler consideraba un fracaso de su proyecto eugénico. Pero incluso ese proyecto fracasado era un síntoma de algo más profundo. La organización no gestionaba solo la guerra,
Gestionaba la reproducción de sus miembros como si fuera una empresa de cría selectiva. Un soldado SS no era un ciudadano que prestaba servicio militar. Era una unidad reproductiva de un proyecto racial a largo plazo. Los aspirantes que superaban todos estos filtros debían aún demostrar algo menos cuantificable: carácter, lealtad, capacidad de obedecer sin cuestionar. Era obligatorio haber servido previamente en las filas de tropa durante al menos 6 meses antes de ser considerado para los cursos de oficiales. El proceso de selección funcionaba como un embudo que al final entregaba al régimen no simplemente soldados, sino creyentes armados con una historia genealógica aprobada. La mayoría de los que pasaban ese embudo no llegaban al cuartel sin antecedentes. Habían crecido en las Hitlerjugend, las juventudes hitlerianas, donde desde los 10 años aprendían a marchar, a cantar canciones antisemitas y a mirar el mapa de Europa como un territorio que Alemania debía recuperar. Para 1939, más de 8 millones de jóvenes alemanes estaban registrados en esa organización. Sus líderes de sección eran adolescentes de 15 o 16 años que ya tenían mandos sobre grupos de chicos más pequeños, que ya vivían en una cultura donde la jerarquía, la disciplina y la exclusión del diferente eran los valores centrales de la socialización. Pero la Hitlerjugend era solo la etapa visible. Antes de ella, desde los 6 años, los niños alemanes pasaban por el Deutsches Jungvolk, el pueblo alemán joven, donde comenzaba la normalización del saludo hitleriano y de los conceptos básicos de la cosmovisión nazi. Un estudio sobre la ideología, SS publicado por la editorial investigadora Grokipedia y basado en fuentes académicas, señala que la ideología SS absorbía ese proceso de socialización y lo llevaba hasta su conclusión lógica. Un soldado cuya identidad personal había sido reemplazada por su identidad como miembro de una élite racial. Cuando el candidato finalmente se presentaba a ingresar en las SS, no entraba a algo nuevo. Llegaba a la culminación de un proceso que llevaba años construyéndolo. George H. Stein describe en The Waffen-SS, Hitler's Elite Guard at War, 1939 a 1945 como las unidades de las SS Verfügungstruppe, el núcleo original de lo que sería la Waffen-SS, eran sometidas ya en tiempos de paz a un entrenamiento que en algunos aspectos superaba al del ejército regular, combinado con adoctrinamiento político e ideológico intensivo. La formación no buscaba solo buenos soldados, buscaba hombres que no pudieran distinguir entre su identidad y su función dentro de la organización. Y la doctrina que absorbían tenía nombre: Lebensraum, espacio vital. La idea de que Alemania estaba destinada a conquistar el este de Europa, depurar su población y construir allí un nuevo orden racial, no era metáfora. Era el contenido literal de los cursos en las escuelas de formación. Richard Walter Darre, el creador de la ideología Blut und Boden, sangre y tierra, y fundador junto a Himmler de la Ahnenerbe en 1935, había articulado la visión de un campesinado alemán racialmente puro como base biológica del nuevo orden. La guerra futura no se explicaba solo en términos militares, se presentaba como una misión histórica, biológica y casi religiosa. En el invierno de 1937, un estudiante de la SS Junkerschule de Bad Tölz comenzaba su jornada antes del amanecer. Bad Tölz, a unos 50 kilómetros al sur de Múnich, en las estribaciones de los Alpes bávaros. El edificio había sido construido por Alois de Gano con la intención de impresionar: arquitectura monumental, materiales nobles, un diseño que transmitiera permanencia y poder. La elección de la ubicación no era casual. Buenas conexiones ferroviarias y un paisaje alpino imponente que los planificadores querían que infundiera algo en los cadetes desde el primer día. A escasos kilómetros funcionaba un subcampo del campo de concentración de Dachau, cuya mano de obra fue utilizada en la construcción de las propias instalaciones de la escuela. A 10 minutos en coche del lugar donde se fabricaban los futuros oficiales de la élite racial del Reich, prisioneros de ese mismo Reich cargaban los materiales de construcción. La escuela había sido fundada en 1934 como Führerschule bajo Felix Steiner, un oficial con décadas de experiencia en el ejército imperial que asumiría luego el mando de divisiones completas de las Waffen-SS. En agosto de 1937, Himmler la rebautizó como Junkerschule,
en honor a la aristocracia terrateniente prusiana de los Junker que había dominado el ejército imperial alemán durante generaciones. El nombre tenía una intención política precisa: conectar a la nueva élite racial con una tradición de casta guerrera. Himmler quería que sus oficiales se vieran a sí mismos no como burócratas militares, sino como los herederos de una nobleza de sangre cuya función era gobernar por derecho natural. La segunda escuela de oficiales funcionaba en Braunschweig, en el castillo de la ciudad, el Braunschweiger Schloss, bajo la dirección inicial del SS Oberführer Paul Hauser, general retirado del ejército regular con décadas de experiencia real en campaña. Hauser no era un ideólogo. Era un técnico de la guerra que Himmler había convocado precisamente para dar a sus oficiales la competencia táctica que la organización aún les faltaba. Su contribución fue convertir las escuelas en centros funcionalmente equivalentes al Sandhurst británico o al West Point estadounidense, aunque con un componente ideológico que ninguna de esas instituciones tenía. El horario curricular documentado de las Junkerschulen combinaba táctica y ciencia del terreno, lectura de mapas, entrenamiento de combate con armas propias, servicio práctico militar general, tecnología de armas, instrucción de tiro, ejercicios de orden cerrado, educación ideológica, servicio del ejército y las SS y la policía, administración, ejercicios físicos, teoría de armamento, instrucción de pioneros, comunicaciones, introducción al blindado, ingeniería de vehículos de motor, servicio médico, formación aeronáutica complementaria, horas de trabajo y clases de lengua alemana. El idioma como asignatura era revelador. Los cadetes debían aprender a comunicar con precisión y autoridad, porque la voz del oficial SS era, dentro del sistema, casi tan importante como su pistola. La educación física en Bad Tolz era extraordinaria para la época. Las instalaciones incluían un estadio de fútbol con pista de atletismo, un pabellón dedicado al boxeo, otro a la gimnasia, espacios para juegos de pelota cubiertos, una piscina climatizada y una sauna. En un momento dado, 8 de los 12 entrenadores deportivos de la escuela eran campeones nacionales alemanes en sus disciplinas. La institución gastó en ello sin restricciones. El mensaje era claro: el cuerpo del oficial SS debía ser una obra terminada antes de que llegara al campo de batalla. Felix Steiner lo resumía así: requerimos un soldado ágil y adaptable, de porte atlético y capaz de una resistencia superior a la del hombre promedio. El adoctrinamiento ideológico era parte del currículo formal, pero no estaba fusionado con la instrucción académica como en West Point. Se impartía en conferencias separadas. Y muchos cadetes, según fuentes de la época analizadas por el investigador Jay Hathaway en In Perfect Formation, su estudio de 2004 sobre la Junkerschule Tolz, publicado por Schiffer Military History, tomaban esas clases con cierto escepticismo pragmático. Pero ese escepticismo convivía sin contradicción aparente con la absorción de los valores centrales: la lealtad absoluta, la confianza en el jefe, el desprecio por el enemigo racial, la convicción de pertenecer a algo históricamente singular. Los cadetes recibían también un libro de etiqueta que especificaba hasta los modales en la mesa. Los cubiertos se sostienen solo con los dedos y nunca con toda la mano. Y la forma correcta de cerrar una carta: Heil Hitler, con mis saludos XXXX. La formación del oficial SS abarcaba no solo el ataque con fuego y maniobra, sino la gestión de la propia imagen en situaciones sociales, con superiores y con subordinados. El oficial SS debía ser una presencia completa, físicamente imponente, tácticamente competente, ideológicamente seguro, socialmente correcto. Entre los graduados más conocidos de Bad Tolz figuraba Michael Wittmann, quien pasó por el curso de oficiales entre junio y septiembre de 1942. Con la Leibstandarte SS, Adolf Hitler llegaría a comandar tanques Tiger. El autor del estudio de Panzer-Ace señala que Wittmann, como muchos cadetes, encontró el entrenamiento entre los más exigentes que había experimentado, con ejercicios mentales y físicos diseñados para llevar a cada hombre al límite de sus capacidades. Además de las actividades atléticas, gran parte del tiempo se dedicaba a marchas, instrucción de campo y agotadoras carreras campo a través con equipo de combate completo.
La segunda generación de Junker-Schulen llegó en 1943 a 1944, cuando el sistema se había fracturado considerablemente. Los cursos se acortaron, los candidatos llegaban con menos preparación previa. Algunos venían directamente de unidades extranjeras de las Waffen-SS, como los 141 noruegos que fueron enviados obligatoriamente a Bad Tolz después de que su bajo rendimiento en el frente llevara al mando a exigir formación de oficiales allí antes de continuar en línea. Belgasl y holandeses, daneses y flamencos. La escuela, que había sido concebida para fabricar una nueva aristocracia germánica, terminó formando a oficiales cuya relación con el proyecto racial de Himmler era, en muchos casos, inexistente. En 1945, el personal y los cadetes de Bad Tolz que quedaban fueron organizados apresuradamente en la 38ª División SS Nibelungen, que vio combate brevemente antes de rendirse a las fuerzas estadounidenses. El castillo que había producido a los cuadros de la élite, SS terminó siendo ocupado por el ejército que había venido a destruirlos. El Departamento de Defensa estadounidense usaría sus instalaciones durante décadas. Jay Hathaway, que en los años 70 estuvo destinado allí como soldado americano, las reconoció y comenzó así la investigación que llevaría a su libro. La formación para el soldado raso no tenía la arquitectura monumental de Bad Tolz, pero tenía la misma intención. El recinto olía a tierra húmeda y a aceite de armas. Los barracones eran estructuras de madera sin aislamiento térmico, diseñados más para disciplinar que para descansar. En invierno, en los campos de entrenamiento del norte de Alemania y más tarde en los establecimientos improvisados de los territorios ocupados, las camas de tablas en plataformas apiladas podían estar a menos de 4 metros del suelo congelado. El soldado SS dormía y se levantaba en condiciones calculadas para endurecer, no para recuperar. Las marchas comenzaban con equipo completo antes de que hubiera luz. Kilómetros que aumentaban cada semana. El equipo estándar del soldado SS pesaba más de 25 kilos, incluyendo armas, munición, equipamiento y la mochila reglamentaria. Ejercicios de combate cuerpo a cuerpo, donde los instructores no separaban al que caía mal si tardaba demasiado en levantarse. Práctica de tiro con estándares de precisión que superaban los del ejército regular. Maniobras nocturnas y, sobre todo, la presión constante de no fallar al grupo, porque si uno fallaba, pagaba la unidad entera. El uniforme llevaba su propio lenguaje visual. En combate, las unidades SS usaban una chaqueta de camuflaje, el famoso Tarnjanker, de calidad superior a la que portaba el ejército regular, con bolsillos adicionales y un patrón de camuflaje distinto. Este fue uno de los primeros ejércitos en adoptar el camuflaje como estándar de combate. El cuello del uniforme llevaba las runas dobles o las insignias de la unidad. La calavera, el Totenkopf, en la gorra era el símbolo por excelencia, tomado originalmente de los regimientos de húsares prusianos del siglo XVIII, pero resignificado ahora como emblema de una nueva aristocracia de la muerte. Las consecuencias del sistema de presión colectiva eran dobles. Por un lado, construía una cohesión extremadamente fuerte entre los soldados. La camaradería de la Waffen-SS se volvió legendaria, aunque era una camaradería forjada en la dureza compartida y en la exclusión de todo lo exterior. Por otro, el sistema generaba su propia violencia interna. Los propios compañeros golpeaban a quien no rendía. La instrucción oficial convertía esa violencia horizontal en un mecanismo de disciplina complementario al vertical. Algunos no soportaban el sistema. George H. Stein documenta que las deserciones y los suicidios durante la fase de instrucción no eran infrecuentes, aunque el régimen hacía lo posible por suprimir cualquier información al respecto. La organización necesitaba el mito de la invulnerabilidad tanto hacia afuera como hacia adentro. Sobre ese cuerpo disciplinado montaba una exigencia diferente. Un exmiembro recogido en fuentes de posguerra lo resumió con una sola frase: cuando uno es soldado, cumple órdenes. No está para pensar. Esa frase no era una ocurrencia. Era el resultado calculado de un proceso de formación que llevaba meses borrando sistemáticamente la deliberación moral individual. La Waffen-SS no buscaba soldados que obedecieran porque no tuvieran opción. Buscaba soldados que obedecieran porque hubieran sido convencidos de que obedecer era la virtud más alta que podían ejercer.
A partir de 1939, la palabra Navidad desapareció de todos los documentos oficiales de las SS. No era un detalle administrativo menor. Era parte de un proyecto que Himmler llevaba años construyendo con la misma obsesión metódica con la que administraba todo lo demás. El proyecto era sustituir el cristianismo por una religión racial nueva, construida sobre elementos paganos germánicos, mitología nórdica y los conceptos ideológicos del nazismo. Himmler consideraba al cristianismo una imposición judía que había corrompido el espíritu germánico durante siglos. Lo decía explícitamente en sus discursos internos. El SS debía liberarse de esa corrupción y recuperar una espiritualidad anterior, más pura, más alineada con la naturaleza y con la sangre. El instrumento académico de ese proyecto era el Ahnenerbe, la herencia ancestral, fundado el 1 de julio de 1935 por Himmler junto al historiador holandés Herman Wirth y Richard Walter Darré, el creador de la ideología Blut und Boden. Su objetivo declarado era investigar el espacio, el espíritu, los logros y la herencia de los pueblos indogermánicos de raza nórdica y transmitir esos resultados al pueblo alemán. En la práctica, el Ahnenerbe financiaba expediciones arqueológicas mundiales, excavaciones en Europa y Asia Central, investigaciones sobre runas, mitología nórdica, lenguas antiguas y finalmente, durante la guerra, experimentos médicos en prisioneros de los campos de concentración. Tenía su sede en el barrio de Dahlem, en Berlín, y su presidente desde 1937 fue el profesor Walter Wüst, rector de la Universidad de Múnich. El instrumento ceremonial era el castillo de Wewelsburg. Himmler había firmado en 1934 un contrato de arrendamiento de 100 años sobre esa fortaleza triangular del siglo XII en Büren, Westfalia. La ubicación no era casual. Estaba cerca del lugar que los nazis identificaban con el histórico campo de batalla del bosque de Teutoburgo, donde en el año 9 después de Cristo el caudillo germano Arminio destruyó 3 legiones romanas. Para Himmler, eso era más que historia. Era una prueba de que los germanos habían detenido a Roma, una fuerza orientalizada, y preservado la pureza de Europa. Su SS haría algo similar con el bolchevismo. Las obras de remodelación del castillo fueron realizadas con mano de obra del campo de concentración de Niederhagen, creado específicamente para ese propósito, y de Sachsenhausen. Se estima que varios cientos de prisioneros murieron en condiciones de trabajo forzoso durante la construcción. En el interior del castillo, Himmler mandó construir una sala de roble con 12 pedestales y una mesa redonda, la Obergruppenführersaal, o Sala de los Grandes Generales SS, con el símbolo del sol negro incrustado en el suelo de mármol. Debajo, en la planta inferior de la misma torre norte, una cripta circular con 12 asientos y un receptáculo de llama eterna en el centro. 12 sillas, 12 asientos. El número 12 era obsesivo en toda la simbología del castillo. 12 divisiones, SS, 12 columnados, 12 radiantes en el símbolo solar del suelo. El SS general Karl Wolff, jefe de Estado Mayor de Himmler, describió esas reuniones con una mezcla de embarazo y precisión. Esto era parte del mito que se quería introducir aquí. Son los 12 compartimentos, creados de acuerdo a las cosas místicas y confusas con las que Himmler le gustaba jugar, de la mesa redonda del rey Arturo. Himmler había construido, literalmente, su propio Camelot. Cada una de las sillas tenía una placa de plata con el escudo heráldico del general correspondiente. Las salas del castillo llevaban nombres tomados de la historia germánica y artúrica: Graal, König Artus, Heinrich der Löwe, Widukind, Teutonischer Orden. Himmler planeaba que, tras la victoria alemana, Wewelsburg fuera el centro espiritual del mundo. En el mismo recinto, el castillo albergaba las ceremonias de entrega del SS Ehrenring, el anillo de honor. Había sido diseñado por Karl Maria Willigut, un ocultista que había estado internado en el sanatorio psiquiátrico de Graz entre 1924 y 1927, antes de que Himmler lo contratara como asesor esotérico y lo instalara en el castillo, decorado con la calavera, runas y simbolismo germánico antiguo. La entrega del anillo era personal. Himmler se lo colocaba al merecedor. A su muerte debía ser devuelto al castillo y conservado allí, como si perteneciera a la orden y no al hombre.
El diseño ceremonial se extendía a toda la vida cotidiana del SS. Los matrimonios dejaron de celebrarse en iglesias para quienes quisieran mantener su pertenencia plena a la organización. En su lugar, se institucionalizó la Eheweige, la consagración nupcial SS, una ceremonia sin sacerdote ante la bandera SS con simbología germánica y la presencia explícita de los ideales raciales. Los bautizos cristianos fueron reemplazados por rituales paganos de nombramiento. Los miembros SS y sus esposas eran activamente alentados a abandonar la iglesia. No se les obligaba formalmente. Hitler necesitaba a los alemanes creyentes por razones políticas, pero dentro de la organización la presión era constante. Himmler esperaba que con el tiempo todos sus hombres se desligaran del cristianismo. Se celebraban los solsticios de verano e invierno con hogueras, procesiones con antorchas y cánticos diseñados para evocar una espiritualidad anterior al cristianismo. Un visitante inglés que asistió a la ceremonia del solsticio de verano de 1936 describió cómo un círculo de jóvenes de las Hitlerjugend cantaba letanías conscientemente paganas en espera del mediodía, y cuando el sol alcanzó su cenit hubo silencio. Después, según su relato, se elevó un himno de alabanza al dios ario. En el solsticio de verano se hacían los regalos. El de invierno reemplazaba funcionalmente a la Navidad. A partir de 1939, la palabra misma estaba prohibida en los documentos internos. El retrato de Hitler ocupaba en muchos espacios SS el lugar del crucifijo. Los bautismos SS no invocaban a Dios sino a la raza. El SS recién nacido recibía su nombre ante la bandera de la organización, no ante un altar. Había una Adventier SS, un calendario de Adviento reinventado, que sustituía el ciclo litúrgico cristiano por conmemoraciones de la historia germánica y del movimiento nazi. Y sin embargo, el proyecto de Himmler nunca fue totalmente coherente. Muchos SS seguían siendo creyentes privados. La cadena de mandato toleraba esa ambigüedad siempre que la lealtad al Führer no fuera cuestionada. Lo que el sistema sí logró, sin contradecirse, fue crear una capa de significado sobrenatural en torno al uniforme, al juramento y a la organización. Para el soldado SS, vestir la runa y llevar la calavera no era solo una insignia militar. Era un signo de pertenencia a algo que tenía sus propios ritos, sus propios mitos y su propia promesa de inmortalidad a través de la raza. El 1 de septiembre de 1939, las tropas alemanas cruzaron la frontera polaca antes del amanecer. Las unidades de la Waffen-SS avanzaron junto al ejército regular, pero desde los primeros días su comportamiento frente a la población civil generó tensión con los mandos del Heer. Los Totenkopfstandarten, unidades SS formadas en gran parte por personal de los campos de concentración y comandadas por el SS Obergruppenführer Theodor Eicke, fueron desplegados en la retaguardia y participaron en operaciones de pacificación que los mandos del ejército describieron en informes internos como brutalidades innecesarias. En la región de Bydgoszcz, unidades de la Estandarte Brandenburg ejecutaron en solo 2 días a más de 800 polacos considerados sospechosos. Pero incluso antes del inicio oficial de la guerra, hubo un anticipo siniestro. En Lodz, la propia Leibstandarte, la unidad personal de Hitler, estaba entre las que entraron temprano en contacto con la población judía. En una sinagoga, 50 judíos fueron asesinados. El episodio que mejor iluminó el funcionamiento de la impunidad SS en aquel primer otoño ocurrió poco después. Un oficial de las SS ordenó fusilar a 50 judíos cerca de Varsovia. Fue arrestado. Todo indicaba que habría consejo de guerra. La apelación llegó hasta Hitler. El detenido fue liberado de inmediato, reintegrado a su unidad y, con el tiempo, ascendido. Ese episodio no fue ocultado dentro de la organización. Su significado era transparente para cualquier soldado SS que supiera de él. El sistema iba a protegerte. La reacción institucional no tardó. Tras las quejas formales del alto mando del ejército por la brutalidad en Polonia, Hitler estableció en octubre de 1939 una jurisdicción especial independiente para las SS y las unidades de policía. Según los documentos del Archivo Federal de Berlín, Bundesarchiv Berlin NS 7/2,
La Verordnung über eine Sondergerichtsbarkeit fue promulgada el 17 de octubre y entró en vigor el 30 de octubre de 1939. Los tribunales militares regulares del Wehrmacht perdieron competencia sobre los miembros de las SS. La impunidad dejó de ser una práctica tolerada. Se convirtió en un principio legal. Desde ese momento, un soldado SS que cometiera un crimen solo podía ser juzgado por sus propios tribunales. Y sus propios tribunales juzgaban los actos no según el derecho penal ordinario, sino según si la conducta violaba o no la ideología SS. Un artículo académico de la revista Contemporary European History, publicado en Cambridge University Press en 2024, basado en documentos del Bundesarchiv, señala que el deseo de las SS de tener jurisdicción propia se remontaba al otoño de 1934 y que Hitler apoyó formalmente los planes ya en el otoño de 1938. Los crímenes en Polonia simplemente aceleraron lo que ya estaba acordado. La calavera en la gorra tenía ahora un significado extra. Significaba que el portador respondía ante su propia orden, ante nadie más. En noviembre de 2001, el historiador alemán Sönke Neitzel visitó los archivos nacionales británicos en Kew, Londres. Lo que encontró cambió el modo en que entendemos la psicología del soldado alemán en la Segunda Guerra Mundial. Eran transcripciones de conversaciones entre prisioneros de guerra alemanes, del ejército, la Luftwaffe, la Marina y las SS, grabadas clandestinamente por los servicios de inteligencia británicos en sus campos de internamiento. Los prisioneros creían que hablaban solos. Las transcripciones totalizaban casi 800 páginas solo en los archivos británicos. En los archivos nacionales de Washington, Neitzel encontró otra colección del doble de tamaño. Lo que esas conversaciones revelaban, analizadas después con el psicólogo social Harald Welzer en el libro Soldaten, publicado por Knopf en 2012, no era arrepentimiento, tampoco trauma visible. Los soldados hablaban de matar con el mismo tono con que hablarían de conducir un camión o de ganar una partida de cartas. Neitzel y Welzer describen esa actitud como brutalidad autotélica, violencia ejercida por sí misma, sin propósito operacional, normalizada por el marco social de la guerra y por años de socialización dentro del Estado nazi. En las conversaciones hay pasajes que describen violaciones, ejecuciones sumarias y el disparo a civiles en tono de anécdota casual. La indiferencia de los soldados al hablar era lo más perturbador, no el contenido en sí. Welzer y Neitzel proponen que esto se explica por lo que llaman el marco de referencia del grupo de combate. El sistema de normas del grupo inmediato tenía más poder sobre el comportamiento individual que la ideología o la ley. No todos los soldados que cometían brutalidades eran fanáticos ideológicos. Muchos actuaban así porque era lo que hacían sus camaradas, porque negarse era ser el débil, el dudoso, el que no rendía. Para los soldados SS, sin embargo, había una capa adicional. La ideología les daba vocabulario para enmarcar lo que habían hecho como algo no solo normal, sino correcto. El otro era una amenaza racial. Matarlo no era asesinato, era misión. Esa diferencia entre la normalización situacional del soldado del ejército y la justificación ideológica del SS hace a la Waffen-SS un caso particular. Ambos cometieron crímenes. El SS lo hacía con una arquitectura conceptual construida específicamente para ello. Y esa arquitectura hacía mucho más difícil cualquier disidencia interna, cualquier negativa individual, cualquier grieta de duda. El 27 de mayo de 1940, en una granja en el pequeño núcleo de Le Paradis, departamento del Pas-de-Calais, soldados de la 14ª compañía de la división SS Totenkopf, al mando del SS Hauptsturmführer Fritz Knochlein, condujeron a 97 soldados del 2º batallón del Regimiento Royal Norfolk hasta una pared y los ametrallaron. Los hombres habían agotado su munición después de defender una granja durante horas y se habían rendido conforme a las convenciones de guerra. 2 sobrevivieron arrastrándose entre los cadáveres. Al día siguiente, el 28 de mayo de 1940, en un granero en la Plaine aux Bois, cerca de Wormhout, en Flandes, soldados del 2º batallón de la Leibstandarte SS Adolf Hitler encerraron a casi 100 prisioneros británicos y franceses.
hombres de los regimientos Royal Warwickshire, Cheshire y Artillería Real, capturados después de defender la línea de retirada hacia Dunkerque durante entre 5 y 9 horas, y lanzaron granadas de mano al interior. El capitán James Lynn Allen protestó al llegar. Fue ignorado de inmediato. Cuando las granadas no mataban a suficientes hombres, los SS dispararon contra los que intentaban salir. Los sargentos Stanley Moore y Augustus Jennings arrojaron sus cuerpos sobre 2 de las granadas para absorber la explosión. 81 prisioneros murieron, 9 sobrevivieron. Fueron la primera semana de guerra en el oeste. El mando del ejército regular protestó por los 2 incidentes. Fritz Knochlein fue juzgado y ejecutado en 1949 por un tribunal militar británico. El responsable del granero de Wormhout, identificado en las investigaciones de posguerra como el entonces Hauptsturmführer Wilhelm Mohnke, el mismo Mohnke que más tarde defendería la Cancillería en Berlín, murió en 2001, a los 90 años, en un hogar de lujo en Warsbüttel, sin haber sido formalmente imputado. Bert Evans, el último sobreviviente conocido de la masacre de Wormhout, murió en octubre de 2013, a los 92 años, en una residencia pública de atención social. Esa impunidad estructural, ya construida legalmente por el decreto de octubre de 1939, no fue la excepción, fue el patrón. La dinámica que revelaban esos 2 incidentes en Francia se había establecido antes incluso de que comenzara la guerra en serio. El soldado SS sabía que el sistema lo protegería, y esa certeza era parte de la formación tanto como las marchas y las runas. La Operación Barbarossa comenzó el 22 de junio de 1941. Para Hitler y para Himmler, aquella no era una guerra como las anteriores. Era una guerra de exterminio. El enemigo al este no era solo un ejército, era la encarnación del peligro judío bolchevique, una formulación que condensaba racismo y anticomunismo en un único objetivo de destrucción. Las órdenes que acompañaron a Barbarossa, en particular las llamadas órdenes del comisario, y los decretos sobre el tratamiento de prisioneros soviéticos, establecían desde el inicio un marco de excepcionalidad que autorizaba la ejecución sumaria de categorías enteras de combatientes y civiles. Las divisiones de las Waffen-SS que operaban en el este no solo luchaban en el frente. Detrás de él, hombres de esas mismas unidades participaban en operaciones de limpieza junto a los Einsatzgruppen, las unidades móviles de exterminio de la Sicherheitspolizei y el SD. Los 4 grupos principales, A, B, C y D, seguían al avance del ejército y masacraban comunidades enteras. El Sonderkommando 4A del Einsatzgruppe C, bajo el SS Standartenführer Paul Blobel, ejecutó a 33.771 judíos en el barranco de Babi Yar, a las afueras de Kiev, los días 29 y 30 de septiembre de 1941. Las víctimas fueron convocadas al lugar con el pretexto de un traslado, obligadas a desnudarse y conducidas al barranco donde fueron fusiladas en grupos. Blobel fue juzgado en Nuremberg, condenado a muerte y ejecutado en Landsberg el 8 de junio de 1951. El Frente Oriental también transformó al soldado SS desde adentro, de formas que el adoctrinamiento no había anticipado del todo. Las condiciones de combate en la URSS no tenían equivalente en ningún teatro anterior. El invierno de 1941 a 1942 alcanzó temperaturas de entre -30 y -40 grados centígrados en amplias zonas del frente. Los soldados alemanes no habían recibido equipamiento de invierno adecuado porque el Mando Supremo había asegurado una victoria rápida antes del invierno. Los lubricantes de las armas se congelaban, haciendo los mecanismos inoperables. Los vehículos no arrancaban. Las raciones disminuían en el abastecimiento. Los heridos morían antes de que las ambulancias pudieran moverlos. Un soldado alemán identificado como Martin Meyer, cuya correspondencia fue recogida en compilaciones de posguerra, escribió en ese periodo: «El hambre. Solo recuerdo la grasa o la mantequilla por nombre ahora. Recibimos solo 3 rebanadas de pan al día, mayormente enmohecidas». Y el enemigo resistía con una ferocidad para la que el adoctrinamiento SS no había preparado del todo. La división Totenkopf fue destruida y reconstituida 2 veces durante la campaña del Este.
La Leibstandarte combatió en la batalla del Tercer Kharkov en marzo de 1943. Un contraataque exitoso bajo condiciones de nieve y lodo en el Donetsk, que se convirtió en uno de los pocos momentos de victoria táctica SS en el frente oriental, pero a un costo de bajas que vaciaba continuamente sus filas. Para principios de 1944, todas las grandes divisiones de las Waffen-SS habían perdido varias veces su plantilla original. Cada nuevo recluta que llenaba esos huecos llegaba con menos preparación, menos adoctrinamiento y, en muchos casos, menos convicción que el hombre al que reemplazaba. Pero llegaba a un grupo que ya tenía normas consolidadas. Y en ese grupo, determinadas formas de violencia no eran un crimen, eran lo que se hacía. El 5 de julio de 1943 comenzó la Operación Ciudadela. Hitler había apostado todo en el saliente de Kursk, la mayor concentración de blindados que el ejército alemán había reunido hasta entonces, destinada a cortar por dos ese prominente saliente soviético y destruir las reservas del Ejército Rojo en el sector. En la punta de lanza del sur, bajo el mando del general Hermann Hoth del Cuarto Ejército Panzer, el segundo cuerpo SS Panzer, comandado por Paul Hauser, ya SS Obergruppenführer, avanzó con 3 divisiones: Leibstandarte, Das Reich y Totenkopf. El 4 de julio, la víspera del ataque, el segundo cuerpo SS contaba con 327 tanques operativos entre las 3 divisiones. El 12 de julio, en el campo cercano al pueblo de Prokhorovka, se produjo el encuentro más masivo de blindados de la guerra. Con Totenkopf atacando en dirección norte, Leibstandarte y Das Reich, 200 vehículos blindados en total, se enfrentaron a los 672 vehículos del Quinto Ejército de Tanques de la Guardia Soviético, bajo el general Rotmistrov. La proporción era de más de 3-1 contra los alemanes. El campo quedó sembrado de acero retorcido y humo negro. La batalla duró todo el día. Al final, los soviéticos habían perdido más carros, pero Rotmistrov podía reponer los suyos, Hauser no. La Leibstandarte salió de Kursk con 2.753 bajas, entre ellas 474 muertos y 11 tanques perdidos. Hitler interrumpió la operación el 13 de julio, en parte porque los soviéticos habían lanzado la operación Kutuzov en el norte, amenazando Orel, y retiró el cuerpo SS del sector. Prokhorovka terminó siendo la última gran ofensiva alemana en el este. Desde ese punto en adelante, la Wehrmacht y las Waffen-SS combatirían siempre a la defensiva, en repliegues que se acortaban mes a mes. El mito de la invencibilidad SS, construido a base de propaganda desde 1939, chocaba cada vez más abiertamente con la realidad de las pérdidas. Pero el combate en Kursk también reveló algo sobre la coherencia táctica de las grandes divisiones. En una batalla puramente militar, sin poblaciones civiles ni prisioneros, la coordinación y la agresividad de las unidades SS era real. La ambigüedad de la Waffen-SS, una organización que era simultáneamente una fuerza de combate funcional y un cuerpo criminal, se manifestaba en esa capacidad para alternar, a veces en el mismo día, el combate reglamentado contra blindados soviéticos y las represalias contra pueblos ucranianos. El 9 de junio de 1944, 3 días después del desembarco aliado en Normandía, la segunda división SS Panzer Das Reich llegó a Toul, departamento de Corrèze, en el macizo central francés. La resistencia francesa, el grupo comunista Francs Tireurs et Partisans, FTP, bajo el mando del coronel Georges Guingouin, había atacado las posiciones alemanas los días 7 y 8 de junio y ocupado temporalmente la ciudad. Cuando Das Reich entró, encontró los cuerpos de 40 soldados alemanes del tercer batallón del 95º Regimiento de Seguridad cerca de una escuela, algunos mutilados. La división procedió a arrestar a todos los hombres de Toul entre 16 y 60 años, varias miles de personas, y seleccionó 120 para ser ejecutados públicamente. Gracias a las súplicas del alcalde y del padre Espinasse ante el comandante Kovács, uno de los oficiales de mayor rango presentes en ausencia de Lammerding, el número se redujo de 120 a 99.
A las 5 de la tarde del 9 de junio, en la Avenue de la Gare y en el Pont Neuf, rebautizado después como Puente de los Mártires, 99 hombres de entre 17 y 45 años fueron colgados de balcones, farolas y árboles en grupos de 10. Los demás detenidos y los familiares de las víctimas fueron forzados a presenciar el espectáculo. Los cuerpos fueron sepultados en fosas comunes con cal viva. En los días siguientes, 149 hombres más de Thule fueron deportados a Dachau, donde 101 murieron. En total, las acciones de Das Reich en Thule causaron 213 muertos civiles. El comandante Kovács le dijo a un funcionario local: «En Rusia nos acostumbramos a colgar. Colgamos más de 1000 en Kharkov y Kiev. Esto no es nada para nosotros aquí». Al día siguiente, 10 de junio de 1944, el Sturmbannführer Adolf Dickmann, al mando del primer batallón del 4º Regimiento SS Panzergrenadier der Führer, subordinado de Das Reich, llegó al pueblo de Oradour-sur-Glane, en la Haute-Vienne, a 15 kilómetros al oeste de Limoges. El pretexto oficial era buscar a un oficial SS desaparecido, el SS Sturmbannführer Helmut Kempfe, capturado el día anterior por el Maquis du Limousin en su vehículo, que transportaba además el emblema protector de la Cruz de Ginebra. Los soldados del batallón de Dickmann rodearon el pueblo y ordenaron a toda la población, residentes y visitantes circunstanciales, que se reuniera en la plaza del mercado para un control de documentos. Una vez allí, separaron a los 197 hombres en varios graneros en los bordes del pueblo. A las 240 mujeres y 205 niños los llevaron a la iglesia del pueblo, una estructura de piedra con tejado de madera. 3 sacerdotes de la parroquia estaban entre los hombres encerrados en los graneros. Luego prendieron fuego a los graneros, lanzaron granadas por las ventanas de la iglesia. Los que intentaron escapar fueron fusilados. Antes de encerrar a las mujeres y los niños, soldados SS habían profanado deliberadamente la iglesia, esparciendo por el suelo las hostias consagradas. A las 8 de la noche, los soldados se retiraron de entre las ruinas humeantes. Habían matado a 642 personas, incluyendo 7 refugiados judíos. Saquearon las casas vacías y quemaron el pueblo. Solo 7 habitantes sobrevivieron, 6 hombres y una mujer, todos con heridas graves. El comandante de Das Reich durante esas operaciones era el SS Brigadeführer Heinz Lammerding, amigo personal de Himmler con probada experiencia en represalias masivas en el frente oriental. Un tribunal militar francés lo condenó a muerte en ausencia en 1951 por los colgamientos de Thule. Lammerding vivió hasta 1971 y trabajó como exitoso contratista de construcción en Düsseldorf. La Constitución de la República Federal Alemana prohibía la extradición de ciudadanos alemanes. No fue extraditado. El pueblo de Oradour-sur-Glane no fue reconstruido sobre sus ruinas. El presidente Charles de Gaulle ordenó que permaneciera como estaba. Hoy sigue en pie como memorial permanente. Los esqueletos de los edificios, los coches oxidados en la calle, los muros acribillados. El 16 de diciembre de 1944, Hitler lanzó su última ofensiva en el frente occidental. La ofensiva de las Ardenas, la operación Wacht am Rhein, comprometía el 6º Ejército Panzer SS bajo el mando del SS Oberstgruppenführer Sepp Dietrich, el mismo Dietrich que había organizado la Leibstandarte 11 años antes con 117 hombres en Berlín. El objetivo era cruzar las Ardenas belgas, llegar al río Mosa y alcanzar Amberes para cortar las líneas de abastecimiento aliadas. Hitler creía que una victoria en el oeste desestabilizaría la coalición aliada. La punta de lanza del ataque era el Kampfgruppe Peiper, el grupo de combate del SS Obersturmbannführer Joachim Peiper, una columna de 117 tanques, unos 700 vehículos adicionales y aproximadamente 5.000 hombres pertenecientes a la primera división SS Panzer Leibstandarte. Su misión era penetrar rápido y profundo, sin detenerse por la resistencia. Peiper tenía la reputación de hacerlo. Había servido como oficial de enlace personal de Himmler y había comandado operaciones en el frente oriental donde su nombre aparecía vinculado a represalias contra prisioneros soviéticos. El 17 de diciembre de 1944, al mediodía,
La columna de Peiper convergió en el cruce de Baugnes, a 2,5 kilómetros al sur de Malmedy, con un convoy estadounidense de 30 vehículos y cerca de 140 hombres de la Batería B del 285 Batallón de Observación de Artillería de Campo. El encuentro fue breve. Los estadounidenses, en su mayoría técnicos y observadores sin equipamiento para enfrentar blindados, se rindieron. Fueron desarmados y agrupados en un campo al lado del cruce. Lo que ocurrió después fue objeto del mayor juicio por crímenes de guerra celebrado por Estados Unidos después de la guerra. Los vehículos de la columna Peiper pasaron junto al campo y alguien abrió fuego sobre los prisioneros con ametralladoras. Los soldados SS caminaron entre los cuerpos y remataron a los que seguían vivos con un tiro en la cabeza. 84 soldados estadounidenses murieron. Decenas de sobrevivientes huyeron hasta Malmedy, que aún estaba en manos aliadas, y reportaron lo ocurrido. Las noticias del masacre de Malmedy se extendieron por las líneas aliadas en horas y afectaron el comportamiento de las tropas en las semanas siguientes. Unidades americanas endurecieron significativamente su trato hacia los prisioneros SS capturados, pero el Kampfgruppe Peiper siguió avanzando. En las localidades de Stavelot, Trois-Ponts y La Gleize, durante el mes siguiente, unidades bajo el mando de Peiper asesinaron a otros 278 soldados aliados prisioneros y a 111 civiles belgas. El total de crímenes documentados de ese periodo fue el motivo del juicio de Malmedy celebrado en Dachau entre mayo y julio de 1946. 74 miembros SS fueron declarados culpables. El tribunal condenó a 46 a muerte, incluyendo al propio Peiper. Otros 23 recibieron cadena perpetua. Para 1951, la mayoría había sido excarcelada. En 1956, Sepp Dietrich y Joachim Peiper salieron de Landsberg en libertad. Peiper murió el 13 de julio de 1976 en su casa de Traves, Francia, en un incendio cuya autoría nunca fue establecida judicialmente. En julio de 1943, en el campo de entrenamiento de Beverloo, Bélgica, llegaron los primeros 10.000 reclutas de la nueva 12ª División SS Panzer. La mayoría tenía 17 años. Nacidos en 1926, habían llegado a la conciencia política exactamente cuando Hitler tomó el poder en 1933 y habían pasado toda su vida formativa bajo el nazismo. La Hitlerjugend había sido su mundo desde los 10 años. Campamentos, canciones, juramentos, uniformes, marchas. La guerra no era para ellos una interrupción de la vida normal. Era la culminación de todo lo que les habían enseñado que importaba. El núcleo de oficiales y suboficiales venía del Frente Oriental, veteranos de la Primera División Leibstandarte principalmente, traídos para transmitir experiencia de combate real a esos chicos que nunca habían oído un disparo. Una de las particularidades que los aliados notarían después era que los soldados de la 12ª División no recibían la ración estándar de cigarrillos, recibían caramelos. Los británicos los llamarían la Baby Milk Division. En el primer batallón del 25º Regimiento SS Panzergrenadier, el 65% de los soldados tenía menos de 18 años. Solo el 3% superaba los 25. El 7 de junio de 1944, un día después del desembarco en Normandía, la 12ª División Hitlerjugend entró en combate en los alrededores de Caen. Sus jóvenes soldados lucharon con una tenacidad que sorprendió a los mandos canadienses y británicos que trataban de tomar la ciudad. Caen debía caer en 24 horas, según los planes aliados. Aguantó más de un mes. Un médico de un batallón de paracaidistas británico, el capitán Tibbs, evacuado herido en una nave cargada de bajas aliadas y alemanas, recordó que al desembarcar en Portsmouth, donde voluntarias distribuían comida entre los heridos, algunos jóvenes soldados SS escupieron a las mujeres que les ofrecían ayuda. Tenían 17 años. El adoctrinamiento seguía intacto incluso ahí. La misma división cometió varios crímenes documentados durante la campaña. En Ask, el 2 de abril de 1944, soldados del 25º Regimiento SS Panzergrenadier asesinaron a 86 civiles belgas en represalia por un sabotaje ferroviario. En Normandía, entre el 7 y el 17 de junio de 1944,
unidades de la división ejecutaron a aproximadamente 156 prisioneros de guerra canadienses y 2 británicos, los conocidos como masacres de Normandía, crímenes que quedaron documentados en el proceso al SS Standartenführer Kurt Meyer, Panzermeyer, el comandante de división más joven de las Fuerzas Armadas alemanas. Meyer fue juzgado en Canadá después de la guerra, condenado a cadena perpetua y liberado en 1954. Al retirada de Normandía en agosto de 1944, de los más de 20.000 hombres que conformaban la 12ª División cuando entró en Normandía, menos de 600 consiguieron cruzar la frontera alemana en septiembre. Todos sus tanques habían sido perdidos. El mariscal de campo Gerd von Rundstedt, al observar los restos de la división, comentó: «Es una lástima que esta fiel juventud sea sacrificada en una situación sin esperanza». La Waffen-SS no era un mundo exclusivamente masculino. En 1942, ante la expansión territorial del Reich y la creciente escasez de personal en los servicios de comunicaciones, Himmler autorizó la creación del Weibliches Nachrichtenkorps des SS, el cuerpo de comunicaciones femenino de las SS. A partir de 1943, este cuerpo fue renombrado SS Helferinnenkorps, el cuerpo de auxiliares SS. Su escuela de formación se estableció en Oberenheim, en Alsacia, bajo la denominación Reichsschule SS. Las candidatas debían tener entre 17 y 30 años y cumplir los mismos criterios raciales exigidos a las esposas de los miembros SS. Ascendencia, área documentada, salud certificada, sin antecedentes ideológicamente problemáticos. Las propias esposas, hermanas e hijas de miembros SS eran activamente animadas a presentarse. No era suficiente ser mujer alemana. Había que ser el tipo correcto de mujer alemana. Una vez formadas, las SS Helferinnen trabajaban como telefonistas, operadoras de radio y teletipos, reemplazando a hombres que eran enviados al frente. La formación interna describía el cuerpo con el concepto de Ordenssiede, la idea de una orden. Una élite femenina vinculada de por vida a la institución a través de la formación ideológica y rotaciones de servicio. Al menos 2.375 mujeres fueron formalmente incorporadas a la Waffen-SS. Las estimaciones totales del cuerpo oscilan entre 2.700 y 10.000. Algunas fueron destinadas a campos de concentración, donde gestionaban las comunicaciones del complejo administrativo. En Auschwitz, las primeras auxiliares SES llegaron en agosto de 1943. En el período entre ese mes y la evacuación del campo en enero de 1945, aproximadamente 30 SS Helferinnen trabajaron allí, todas en sus 20s. Su oficina estaba en la planta baja del edificio de mando del campo principal. Conocían los documentos que pasaban. Firmaban cláusulas de confidencialidad. La construcción de ese cuerpo femenino mostraba hasta qué punto la expansión de la organización había absorbido todos los estratos de la sociedad del Reich, no solo a los hombres en edad militar. Era la lógica del Estado total aplicada a cada rincón de la vida alemana. En el verano de 1943, las pérdidas acumuladas en el frente oriental habían transformado la organización que Himmler había construido en la década anterior. Las grandes divisiones de élite seguían combatiendo, pero sus cuadros originales, los hombres que habían pasado por Bad Tölz y Braunschweig, seleccionados con los estándares raciales estrictos del período de preguerra, estaban en gran parte muertos, heridos o en hospitales de campaña. Los reemplazos llegaban con menos formación, con credenciales genealógicas revisadas más rápidamente, con una fase de adoctrinamiento comprimida. Himmler bajó la estatura mínima requerida, amplió la tolerancia a problemas de salud previamente descalificantes, buscó hombres en las organizaciones de trabajo y en la Hitlerjugend, incorporó divisiones enteras de voluntarios y conscriptos de los territorios ocupados. Los germanófonos del oeste habían llegado primero. Holandeses, el mayor contingente extranjero, entre 23.000 y 25.000 en total, flamencos belgas, unos 10.000, daneses, unos 6.000, noruegos, aproximadamente 5.000. Luego llegaron letones, estonios, croatas, ucranianos.
Según los datos revisados por investigadores como Lumans y recogidos en el Oxford Academic en su edición de The Waffen-SS a European History, al alcanzar su fuerza máxima en 1944, unos 240.000 de los 950.000 hombres de las Waffen-SS, el 25%, eran no alemanes. Para los voluntarios extranjeros, la experiencia de las SS tenía matices específicos. Estudios académicos recogidos por la Universidad de Arkansas muestran que algunos holandeses y belgas flamencos fueron atraídos con promesas de formación técnica y empleos civiles al regreso. Algunos neerlandeses, como los documentados en los archivos del investigador Van Rockel, reportaban que los alemanes los trataban como algo inferiores dentro de la jerarquía implícita. Los soldados flamencos reportaban maltrato físico por parte de los instructores alemanes. La fraternidad racial prometida por la propaganda de Himmler chocaba con la realidad de una organización que era, en el fondo, profundamente alemana en su centro de mando. Las divisiones formadas apresuradamente a partir de 1943 en adelante tenían una calidad muy variable. Muchas fueron destruidas en su primer despliegue. Para finales de 1944, la organización contaba formalmente con 38 divisiones, pero varias de ellas existían principalmente sobre el papel, con plantillas incompletas y equipamiento insuficiente. Aún así, Hitler seguía aferrándose a las Waffen-SS como su última reserva de confianza. Las enviaba a los frentes más comprometidos. Les pedía lo imposible, y ellas cumplían, no necesariamente porque lo lograran militarmente, sino porque muchos de sus soldados, especialmente los más jóvenes criados enteramente bajo el nazismo, no concebían otra opción. La Operación Primavera Tardía, en marzo de 1945 en Hungría, fue el último gran esfuerzo ofensivo de las Waffen-SS. Leibstandarte, Das Reich, Totenkopf, Hohenstaufen, las grandes divisiones blindadas, fueron lanzadas en una ofensiva para recuperar Budapest, que había caído el 13 de febrero. La operación fracasó. Hitler, furioso, ordenó que las divisiones SS que habían fallado perdieran sus brazaletes de honor. Sus comandantes ignoraron la orden. El 23 de abril de 1945, Adolf Hitler nombró al SS Brigadeführer Wilhelm Mohnke, el mismo Mohnke al que los investigadores de posguerra vinculaban con la masacre de Wormhout en 1940, comandante del sector Citadelle, el área más central de Berlín, que incluía la Cancillería del Reich y el Führerbunker. Mohnke tenía bajo su mando un conjunto heterogéneo de unidades, restos de la Leibstandarte, batallones de policía, voluntarios extranjeros llegados en los últimos días. En la madrugada del 24 de abril, el SS Brigadeführer Gustav Krukenberg recibió órdenes del grupo de ejércitos Vístula de conducir al centro de Berlín los restos del 57º Batallón de la 33ª División de Granaderos SS Charlemagne, la división de voluntarios franceses, desde su punto de concentración en el campo de entrenamiento SS de Neustrelitz. Krukenberg se presentó ante sus hombres con el abrigo de cuero gris y pidió voluntarios para ir a combatir en Berlín. Todos quisieron ir. Solo 90 pudieron hacerlo porque no había más vehículos disponibles. Los soldados de Charlemagne llegaron a Berlín el 24 de abril y fueron integrados bajo la 11ª División SS Panzergrenadier Nordland, que ya había perdido sus regimientos Norsch y Danmark en combate. Su comandante de combate era el Hauptsturmführer Henri Fenet, nacido el 11 de julio de 1919, estudiante de literatura en la Universidad de París antes de la guerra, que comandó a sus hombres en los combates callejeros de los distritos de Neukölln, la Bell-Allianz-Platz, la Wilhelmstrasse y la Friedrichstrasse, herido en el pie desde los primeros días y combatiendo aún así. El 28 de abril, 108 tanques soviéticos habían sido destruidos en el sureste de Berlín dentro del área de la S-Bahn. Los escuadrones de Fenet reivindicaban aproximadamente la mitad de ellos. Eugène Volot, un soldado francés de Charlemagne, fue galardonado con la Cruz de Caballero el 29 de abril por Krukenberg por haber destruido 8 tanques en distintos combates. Un francotirador soviético lo mató 3 días después. El mismo 29 de abril, Mohnke otorgó la Cruz de Caballero a Fenet por los combates de su batallón.
En las calles de Berlín de esos últimos días, el combate no era ya guerra en ningún sentido estratégico. Era el colapso físico de un Estado mientras sus últimos defensores morían en esquinas de calles, en sótanos inundados, en edificios reducidos a fachadas por la artillería soviética. El humo de los incendios era permanente. Los sótanos olían a humedad, sangre y cemento polvoriento. Los soldados llevaban días sin dormir. Hitler se suicidó el 30 de abril de 1945. Para entonces, los últimos defensores del búnker no sabían exactamente qué pasaba dentro. En la madrugada del 1 de mayo, Krukenberg ordenó a los hombres que quedaban, reducidos a unos 30, que se dispersaran en grupos pequeños e intentaran huir. La mayoría fue capturada cerca de la estación de Potsdamer Platz. Fenet fue capturado por los soviéticos, repatriado a Francia, juzgado y condenado a 20 años de trabajos forzados en 1949. Fue liberado en 1959 y murió en París el 14 de septiembre de 2002. El último acto de las Waffen-SS en Berlín no fue una defensa heroica. Fue la extinción lenta de una organización que había prometido durar 1000 años y que duró 12, consumiéndose en la misma lógica de violencia y sacrificio que la había definido desde el principio. En los años inmediatamente posteriores a la guerra, una parte significativa de los hombres que habían vestido el uniforme SS volvieron a sus ciudades y a sus vidas. El proceso de Nuremberg, que se celebró entre noviembre de 1945 y octubre de 1946, declaró a las SS como organización criminal en su sentencia final. Pero la persecución penal individual fue limitada, desigual y en muchos casos tardó décadas en iniciarse, si se inició. Los juicios subsiguientes, incluyendo el proceso de los Einsatzgruppen en 1948, condenaron a 24 acusados, de los cuales 14 recibieron penas de muerte, aunque solo 4 fueron ejecutados antes de que las penas restantes fueran conmutadas. Fritz Knochlein, responsable de la masacre de Le Paradis, fue juzgado y ejecutado en 1949. Kurt Meyer, condenado en Canadá a cadena perpetua, fue liberado en 1954. Sepp Dietrich, primer comandante de la Leibstandarte y luego jefe del Sexto Ejército Blindado SS, fue condenado en el proceso de Malmedy en 1946 a 25 años de prisión. Salió en libertad en 1956 y murió en 1966 en Ludwigsburg. Heinz Lammerding, condenado a muerte en ausencia por Francia en 1951, murió en 1971 en Düsseldorf sin haber sido extraditado. Paul Blobel, responsable de Babi Yar, fue ejecutado en Landsberg en 1951. Joachim Peiper, condenado en Malmedy, fue liberado en 1956 y murió en circunstancias no resueltas en 1976. Wilhelm Monke nunca fue formalmente imputado. Murió en Warsbüttel el 6 de agosto de 2001 a los 90 años. El mito de los soldados SS como guerreros honorables mal comprendidos fue construido deliberadamente en los años 50 y 60, en parte por los propios veteranos, que formaron asociaciones, publicaron memorias y promovieron la narrativa de que habían combatido con honor y que sus crímenes eran exageraciones o responsabilidad de otros. Ese relato encontró audiencia durante la Guerra Fría, en parte porque los servicios de inteligencia occidentales emplearon a varios ex-SS con experiencia en operaciones contra la Unión Soviética. George H. Stein, en su estudio de Cornell University Press de 1966, fue uno de los primeros historiadores anglosajones en documentar sistemáticamente la estructura y los crímenes de las Waffen-SS con acceso a los documentos de Nuremberg. Su trabajo estableció la base para décadas de investigación académica posterior. Neitzel y Welser en Soldaten añadieron en 2012 la perspectiva de los propios soldados hablando sin censura entre sí y mostraron que la mayoría de esos soldados, décadas después de los hechos, seguían sin reconocer en sus propias palabras la dimensión de lo que habían hecho o participado. Preguntarse qué se sentía ser un soldado de las Waffen-SS durante la Segunda Guerra Mundial es, en última instancia,
Preguntarse cómo un ser humano puede sostener una doble realidad durante años sin que esa doble realidad lo destruya. La primera realidad era la del orgullo. El uniforme negro con las runas dobles, la calavera en la gorra, el juramento ante el Führer en la noche del 9 de noviembre, año tras año, en la Feldherrnhalle o en cualquier plaza de armas. La pertenencia a una organización que el régimen presentaba como la expresión más pura de la nueva Alemania. La camaradería forjada en el entrenamiento brutal. La sensación de estar del lado elegido de la historia, en el vértice de un proyecto que iba a reordenar Europa. Para jóvenes criados en la humillación del período de entreguerras, en el desempleo de los años 30, en una cultura política que les había prometido grandeza si aceptaban sus categorías, ese orgullo era real y funcionaba. Lo que el régimen les ofrecía no era solo un uniforme, les ofrecía una identidad, pero la identidad tenía condiciones. Requería que el otro, el judío, el comunista, el eslavo, el partisano, el prisionero, fuera despojado de humanidad antes de la acción. El adoctrinamiento cumplía esa función. Si el enemigo era racialmente inferior, si representaba una amenaza existencial, si su eliminación era parte de una misión histórica y biológica, entonces la violencia contra él no era un acto moral que el individuo necesitaba evaluar. Era una función técnica que el soldado ejecutaba. Y esa función técnica, cuando se describe desde adentro, como en las conversaciones grabadas de los prisioneros en los archivos de Londres y Washington analizadas por Neitzel y Welser, no produce remordimiento. Produce anécdotas. El tono es el de cualquier profesional describiendo una jornada de trabajo difícil. Eso es lo que el sistema produjo. Soldados que podían quemar una iglesia llena de mujeres y niños en Oradour-sur-Glane el 10 de junio de 1944 y continuar la marcha hacia Normandía. Soldados que podían alinear a 99 hombres en Toul y colgarlos de los balcones y luego cenar. Soldados que podían recibir en un campo belga a 120 prisioneros que habían depuesto las armas y abrir fuego sobre ellos. Soldados que podían hacer todo eso sin romperse, porque el sistema había construido en ellos una arquitectura que absorbía la violencia y la devolvía como deber. Esa arquitectura, la selección racial, la formación en las Junkerschulen y los cuarteles, el adoctrinamiento continuo en la ideología y en las ceremonias paganas de Wewelsburg, la impunidad legal garantizada desde octubre de 1939, la presión del grupo que hacía inconceptualizable negarse y la justificación ideológica que enmarcaba el crimen como misión, no produjo monstruos. Eso sería demasiado simple. Produjo personas funcionando dentro de un sistema que había sido diseñado precisamente para que el crimen fuera posible sin que pareciera crimen. La historia de las Waffen-SS no termina con la rendición de 1945. Sigue en los archivos de Washington y Londres, en las declaraciones de posguerra de hombres que describían masacres con el tono de quien describe una reunión de trabajo, en las ciudades europeas donde criminales de guerra condenados en ausencia construyeron empresas exitosas, en los museos donde el uniforme negro se exhibe bajo vidrio y la calavera parece solo un símbolo antiguo. Seguirá siendo pertinente mientras siga siendo posible construir sistemas que enseñen a no ver personas en el otro. Eso fue, en el fondo, lo que las SS lograron fabricar. Hombres que habían aprendido a vaciarse por dentro para volverse útiles a la violencia de un Estado.